Muy bien, continuamos en Actualidad Informativa. Vamos con la segunda parte de este noticiero con la doctora Verónica Barone, directora del SAMCO, también con consultas que tenemos nosotros y con otras que nos van llegando de parte de la gente. Les dejamos el Facebook. Sí. Ahora el teléfono, Walter, después también alcanzámelo, así vamos respondiendo porque nos están llegando diferentes consultas. La vamos a tener un ratito aquí a la doctora para poder contestarles a ustedes. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Lo primero que le consulto es porque me vuelven a decir que certificación hace falta para presentar a la hora de no ir a trabajar. Estás en cuarentena, no voy a trabajar. ¿Qué certificación necesito para que no le descuenten esos días? Si estás aislado, si estás en cuarentena, tenés que presentar o el pasaporte donde conste que saliste y entraste del país y qué día entraste, entonces a partir de ese día tenés los 14 días de aislamiento, o el boleto del viaje, si fueron en colectivo o en lo que hayan ido, pero algo que certifique que entraron y salieron del país. ¿Y con eso yo alcanza? no puedo certificar que vos saliste del país, o sea. Claro, pero ya venís con el pasaporte, Ya venís con el pasaporte y el ticket que está sellado, ya me parece que es demasiado. Más allá de que si vos sos persona de riesgo, la fábrica te sacó para la cuarentena. Pero si vos venís del exterior con el pasaporte y o el boleto, con eso ya está. Bien. ¿Qué pasa? Arrancamos con las preguntas. Arrancamos con las preguntas porque hubo, hace muy pocos días, se estuvo realizando Expo Agro, que es una de las consultas que creo que tenemos así como por montones. Entonces, a raíz de eso se dijo que hubo un caso en Marcos Juárez, que hubo un caso en Tortugas. ¿Es cierto? ¿No son ciertos? ¿Qué pasa con la gente que está hoy acá en Armstrong? Tanto expositores como gente que concurrió a la muestra, ¿se tienen que quedar? Yo te voy explicando por partes para que entiendan. Se dijo en principio el sábado bien temprano, me hacen la denuncia que había gente que había venido a la Expo Agro y que había un italiano que le había dado un caso positivo. Yo llamé, investigué, me comuniqué con todo el mundo y descartaron, no hay ningún italiano, el italiano que todo el mundo dice ya viajó a su país, no es positivo, no es sospechoso, no es nada. O sea que ahí descartamos lo del italiano. Lo siguiente es el caso que pasó en Marcos Juárez, que es una chica que estuvo, se llama sospechosa débil, porque primero se pensaba que estuvo en contacto estrecho con esta gente de Estados Unidos o de Italia. Se descartó eso, es la secretaria de una de las fábricas de allá. No estuvo en un contacto estrecho, por eso se dice que es una sospechosa débil. Se le hizo el hisopado, todavía no está, aparentemente lo que más nos dicen que es negativo porque tiene síntomas gripales altos, entonces el 70% es que sea negativo. Pero de todos modos se activó el protocolo porque estuvo ahí y había gente de otro país, solo por eso, no por otra cosa. Bien. El resto de la Expo Agro no hay ningún caso, ni sospechoso, salvo Marcos Juárez, ni positivo. Entonces no tienen que guardar cuarentena. Entonces no, pero sí le decimos a la población, ¿por qué no? Puede que salga alguien con síntomas dentro de los 14 días. Bueno, denunciarlo inmediatamente que se activa el protocolo. ¿Y el caso de las parejas, este joven que volvió a Estados Unidos? Bueno, en el caso de las parejas se activó 2 veces el protocolo, uno hace 3 días y otro hace 2. En el primero era gente que venía de Brasil, que estaba con fiebre, se activó el protocolo porque entró al país, hizo fiebre y ya se le hizo la PCR para influenza, para gripe, y se le activó el protocolo para coronavirus y da negativo la influenza. El segundo caso, que es ese es un sospechoso débil. El segundo caso, que es una persona que llegó de Estados Unidos con factores de riesgo, porque es un paciente monorreno, con insuficiencia renal, él mismo cuando llegó a su domicilio llamó y dijo que venía de Estados Unidos con fiebre. Entonces se activó el protocolo, se le hizo el hisopado, la PCR, pero ese paciente, hasta esta mañana no sabíamos, nos avisaron que lo mandaron a Rosario, al Sanatorio Parque. O sea, que en las parejas ese paciente no quedó con internación domiciliaria. Se lo manda a Rosario, evidentemente porque es un paciente monorreno, entonces necesitaba otro tipo de atención. Pero por su patología de base, no porque fuera un coronavirus positivo. ¿Qué deben hacer los familiares en caso de que en la casa haya alguna persona con coronavirus? Bueno, lo que explicamos todos siempre,
Si nosotros vamos a buscar un familiar al aeropuerto, donde sea en nuestro auto, y convivimos con esa persona, ya nos debemos quedar adentro. Porque hay gente que se piensa que como no fue al exterior, su familiar sí, su hermano, y viven todos juntos. No, ya estamos iguales. O sea, no debemos salir de nuestro domicilio. Hubo gente que llegó en el colectivo y que muchos familiares, por lo que me contaba Daniela, le dejaron las llaves y se fueron en el auto, esa gente sola, la familia se fue en otro vehículo. Eso es lo que tienen que hacer, pero si venimos todos en el mismo vehículo, debemos quedarnos todos en cuarentena. Hay un caso, Verónica, de una persona que falleció en Armstrong, que en las redes sociales por allí se generó mucha confusión de que había fallecido por coronavirus. No. Vale la pena aclarar lo que no es así. No, yo te explico así. Este paciente ya era un paciente con una dificultad respiratoria marcada de hacía muchos días. Sí. Este paciente no salió de Armstrong, estuvo en su domicilio porque ya venía enfermo. Entra al hospital de Armstrong con una infección respiratoria, pasa a terapia, se lo intuba. Y ahí se le hace también, como activamos todos los protocolos de gripe A, de todo en esta época, le hicimos el hisopado para gripe A y como nos dio negativo por protocolo, hicimos el del coronavirus. No quiere decir que era un paciente sospechoso, pero como entró en el hospital de Armstrong desde hace muchos días, estuvo con una infección respiratoria, por protocolo se activó eso. Nada más que eso, a pedido de epidemiología, pero ya tenía un diagnóstico de una neumonía. Bien. ¿Sí? ¿Qué pasa con niñeras, con chicas que trabajan de niñeras? ¿Qué pasa con las personas que trabajan en cuidados domiciliarios, con personas mayores? Bueno, es la prevención de siempre. Si nosotros somos adultos y vamos a cuidar a niños y estamos con tos o con algún síntoma respiratorio alto o bajo, quedémonos en nuestra casa, porque si no vamos a contagiar a los niños y si tenemos adultos mayores, con más razón. Si no tenemos eso, cuando llegamos al domicilio, sí o sí, nos lavamos las manos. Lo importante es lavarnos las manos y no tocarnos la cara. Esto contagia por la cara, no nos toquemos ni la boca, ni la nariz, ni los ojos. Nosotros estamos acostumbrados a que cualquier cosa nos tocamos la boca, los ojos. Entonces, antes de hacerlo, nos lavemos bien las manos durante 60 segundos. Nos podemos tocar la cara y si tenemos alcohol en gel, nos colocamos alcohol en gel. Siempre las medidas preventivas, para cualquier caso y donde estemos, cuidando a un adulto, un niño, un paciente en riesgo, como sea. Incluso entre nosotros que estamos sanos. Por supuesto. Nos dicen, ¿Armstrong está preparado en caso de que haya coronavirus? Sí, para eso nos juntamos todos los médicos, tanto privados como públicos, después de muchos años que no los hacíamos. Formamos un comité de emergencia sanitaria, estamos trabajando sobre esto, estamos día a día, vamos cambiando y vamos mejorando y vamos viendo ante un caso positivo o ante una emergencia que haya varios, cómo va a ser la forma de trabajo, cada actor va a saber qué es lo que tiene que hacer en el momento que lo requiera. Para eso el Hospital de Armstrong, junto con la municipalidad y el resto del comité de emergencia, lo está preparando. Una pregunta que quedó del bloque anterior. ¿Cuántas camas, cuántos respiradores en el SAMCO? Primero voy a aclarar esto. Hay 21 camas en sala general, ¿sí? De las cuales podemos poner más camas si es necesario. Tenemos 8 camas en terapia, también podemos agregar 2 más. Tenemos 4 respiradores por ahora, con miras a que tengamos más. Yo le quiero decir a la población de Armstrong, es importantísimo la cantidad de camas y la cantidad de respiradores que tenemos. Pero antes de preguntar cuántas camas y cuántos respiradores, que me parece importantísimo que la gente lo sepa, porque mucha gente se piensa que en el hospital tenemos un respirador que no funciona. No, tenemos 4 respiradores funcionando. Bien. Pero pensemos, ¿qué es más importante? ¿Saber cuántos respiradores tenemos en nuestra ciudad? O más importante es saber qué debemos hacer para prevenir. Si todos prevenimos, nos quedamos en nuestros domicilios, cumplimos con las reglas, no salimos, esos respiradores ni esa cama van a estar llenas. Quizás, ojalá no las tengamos que usar. Pero eso es lo importante. En la zona somos los únicos que contamos con respiradores y con terapia. Cañada de Gómez tiene 2 sanatorios y un hospital donde tienen 6 respiradores en total. Fíjate el porcentaje entre una población donde un hospital San José está recibiendo a muchas más localidades que Armstrong,
Tienen 6 en total, entre 2 sanatorios y un hospital. El Hospital San José tiene 4 camas disponibles de terapia y 10 a 12 camas de internación. Nosotros tenemos 21 camas de internación, 4 respiradores y 8 de terapia. Nos preguntan, ¿cómo saber cuándo un síntoma realmente puede llegar a ser para controlarlo? Por ejemplo, nos dicen, por un dolor de garganta que uno siente los ganglios inflamados, dice, uno tiene que concurrir también ahí. No decimos que tenga que concurrir, decimos que nos llamen, que nos pregunten. Llamen al 462-111, los va a atender uno de los chicos del Susanco, le va a pasar con el médico y le va a explicar de acuerdo si estuviste en contacto con algún paciente de riesgo o no, y entonces de ahí en más le van a decir qué debe hacer. O sea, que esta persona que llame para y quedarse si no, tranquila. Llama a su médico de cabecera, que la mayoría de los médicos que hacemos consultorios privados estamos haciendo videollamada, WhatsApp o lo que sea. Si es necesario van a tener un turno, el médico de cabecera los va a orientar qué es lo que deben hacer, si no quieren llamar y saturar el teléfono del SAMCO. ¿Insumos y personal médico dentro del SAMCO? Insumos, por suerte... Yo se lo había preguntado el otro día, sí. pero vale... Insumos, por suerte, sí. El SAMCO compró, tiene stock. El personal médico es todo lo que tenemos. De todos modos, en la reunión de emergencia anoche estuvimos hablando con los médicos privados en el caso de necesitarlos y no tuvieron ningún problema en sumarse a nuestro hospital para trabajar. Y hoy estábamos armando en el hospital, que somos los únicos en la zona, 10 kits de bioseguridad para tener, porque ya compramos todo. ¿Qué son los kits de bioseguridad? Los kits de bioseguridad es el mameluco, con el que nos resguardamos en la cabeza y el resto del cuerpo, las antiparras, que son plásticas, el barbijo que necesitamos y el kit que va a ir el bioquímico o el médico a hacer el hisopado. Además de eso, lleva botas y todo lo que tenga que ver para realizar el hisopado. Lleva 2 bolsitas donde se van a descartar los guantes, se va a descartar todo lo que se usa, la van a cerrar herméticamente, la van a poner en otra bolsa y eso es lo que se va a desechar. Doctora, teniendo en cuenta que a partir de mañana y hasta el martes a la medianoche no va a funcionar el transporte de media y larga distancia dentro de la provincia, hay médicos, hay enfermeros que se mueven con este transporte, no solamente en Armstrong, en toda la región. Sí. Para el SAMCO de Armstrong, ¿cómo van a hacer, digamos? Mira, médicos de afuera? Tenemos médicos y enfermeros que no tienen vehículo. Algunos ya se juntaron con otros para venir desde Rosario, pero no solamente el SAMCO puso una movilidad a disposición, sino que la municipalidad también, para llevarlos y traerlos a los médicos y a los enfermeros si es necesario. Doctora, mi hija es insulina dependiente, ¿debe ir a trabajar o estar en cuarentena? No, debe estar en cuarentena. ¿Necesita el llevar insulino un certificado? dependiente sí, le pide a su médico de cabecera que certifique que es insulino dependiente, no así el insulino tipo 2. El diabético que usa insulina no debe ir a trabajar, sí el resto. O sea, el de la pastillita, digamos, puede ir a trabajar. Puede, pero eso lo determina cada sector. Nosotros en salud no tenemos cuarentena, debemos ir a trabajar. Bien. Salvo estos factores de riesgo, pero eso lo determina cada uno. Aquí nos llega una pregunta que ayer lo escuchaban en otros medios. ¿Cuánto de verdad con el cambio de zapato cuando volvés a tu casa? Sí. Porque dicen que... Cambio de zapato y cambio de ropa, nos preguntaron. El zapato más que nada, dicen, el virus está por ahí en el piso, la gente vuelve con el zapato, zapatillas. Yo lo que escuchaba ayer, usted me dirá si está bien o no, en la entrada de tu casa, o te sacás los zapatos y los limpiás, o zapatillas, o en la entrada de tu casa, un trapito con agua y lavandina. Pasar los zapatos por ahí con los limpias bien y ahí a tu casa. Sí. Bien. Entonces y bueno, la ropa, el trapo con por lavandina ejemplo, se puede tener ahí. Sí, nosotros, por ejemplo, la ropa, que somos personal de salud, lo mejor es ir al hospital con una ropa, colocarte el ambo dentro del hospital y cuando salís te sacás el ambo, lo pones en una bolsita y te vas a tu casa. Nosotros que no usamos ambo, el personal de administración o el personal directivo, llegamos a nuestro domicilio y lo mejor es, si tenemos algún lugar afuera de nuestra casa, desvestirnos y después entrar. Eso. Nos dicen, ¿cuánto tiempo demora en saber si es positivo o no? Mira, por ahora
alrededor de 5 días. Esto tiene que ver, Primero y ya acá no tiene que ver con Armstrong, sino que las muestras van al Instituto Malbrán. No, las muestras van al CEMAR. Ajá. El CEMAR da el negativo para el influenza y después pasa al Malbrán, que lo que están haciendo es ver de organizar nuevamente porque realmente están colapsados de muestras. Sí, dentro de los 8 sanatorios móviles se iba quizás a implementar también allí para justamente tener más facilidad de poder realizar estas muestras. Felicitaciones, doctora, por contestar todas las cosas que hay y no en el Sanco. Todo pasa por nosotros. Así Aquí que, tengo una pregunta más. Una de aliento felicitándola, pobre, que la estamos ametrallando. Las personas que tenemos turnos la semana que viene al Sanco con especialistas, ¿van a atender o no? Voy a explicar. Sí. El SAMCO lo que hizo es disminuir la atención como en todos lados. Si nosotros necesitamos certificados de salud, controles médicos de rutina, tratemos de no ir al SAMCO. Normalmente los especialistas vienen suspendiendo, igual que suspendimos todo lo que son las cirugías programadas, salvo la cirugía que yo ya le expliqué, las cirugías de PAMI, que son las prótesis que nos llegaron, que esas no las podemos suspender porque devolver una prótesis en PAMI implica un mes de espera para el paciente. Entonces, esas cirugías se están haciendo como si fueran urgentes. Después, algún apendicitis o lo que necesitemos, sí van a estar. El resto de las atenciones, solamente urgencia y no control. O sea, si vos tenés una gastroenteritis y tenés que ir, las chicas te van a dar el turno, va a ser espaciado como hacemos en todos los consultorios. Pero para un control bucodental, un control de salud, un control deportivo, no estamos atendiendo. La vacuna de la gripe A, ya dijimos que en el Sanco todavía no llegaron. Lo habíamos dicho ya el otro día. Sí, las vacunas de la gripe A, de la gripe, no están llegando. Están en falta tanto en el SAMCO nuestro como en toda la región, en todos lados, incluyendo también, incluso las farmacias no llegaban. No llegaron. Por lo que me dijeron, las farmacias de PAMI llegan la primera semana de abril. Nosotros creemos que la semana que viene. Acá quiero hacer hincapié y es lo que digo siempre. Yo no le puedo negar la vacuna a un paciente de PAMI. Lógicamente que tengo el hospital, si vos sos de cualquier obra social y te vas a vacunar siempre y cuando seas mayor de 65 años, menor de 2, con o sin obra social, con PAMI, sin PAMI, o tengas factores de riesgo, nosotros lo vamos a vacunar. Lo que yo le pido, la solidaridad a la gente, a aquella gente que tiene PAMI, que si se puede ir a vacunar a una farmacia, se lo agradeceríamos. No le estamos negando la vacuna en el SAMCO. Solamente como le está sacando la vacuna a otra persona porque no tenemos grandes cantidades. Entonces es lo único que la puede comprar de manera particular. O si PAMI solamente con el carnecito se presentan en la farmacia mayor de 65 años, no hace falta receta. Si tienen entre 60 y 65 años y son factores de riesgo, el médico de cabecera le hace el certificado y se la colocan gratuitamente en las farmacias. ¿Es importante hoy por hoy colocarse esas vacunas? Es importante colocarse hoy y siempre las vacunas, no solo la gripe A, las vacunas antineumocóxicas. Es importante vacunarnos. ¿De qué nos defienden las neumocóxicas? De las neumonías. Es importantísimo. Y no nos olvidemos que neumonía como complicación tenemos siempre. Nos preguntan, aquellas personas que tuvieron gripe A y después tenemos otro, nos preguntan que tuvieron neumonía, ¿tienen que estar con algún cuidado en especial? Si hace muchos años, el cuidado que tenemos todos. Pero si tuviste neumonía y no te colocaste la vacuna, llegate y colócatela. O sea, así haya sido hace 3 años. Así haya sido hace 3 años. Perfecto. Hablen con su médico de cabecera. Nos vuelven a preguntar sobre la metalúrgica, que allí trabaja mucha gente, ya lo había dicho hace un ratito el intendente, por ahora no hay alguna disposición que diga que no tengan que ir a trabajar, siempre obviamente teniendo en cuenta la situación y los grupos de riesgo, ¿no? A los cuales seguramente ya cada empresa, cada fábrica habrá decidido de que no se presenten a trabajar. Seguro. Por eso mismo, Hernán, nos preguntaban, pero por ejemplo por un lugar donde vende artículos de limpieza, también con las medidas correspondientes, entrando de una persona, pueden seguir atendiendo con normalidad, pero teniendo en cuenta todas las normativas. Desinfectemos los escritorios, las mesadas, pongámonos guantes, lavémonos las manos, eso es lo importante. O sea, desinfectar constantemente. Digamos que hoy entramos en cualquier lugar, nosotros lo tenemos por ahí, y tenemos que tener el spray. El spray. Y si no, la lavandina en aerosol o lo que sea. Agua con jabón también. Tenemos que acostumbrarnos, porque no es que solamente por esto del COVID nosotros tenemos que
tomar estas medidas. Siempre tenemos que acostumbrarnos que debemos siempre lavarnos las manos, usar el alcohol en gel, en todo, o sea, no es solamente esta época, siempre. Escuchaba al doctor Miroli en una entrevista que lo que mencionaba era que, bueno, no consiguen alcohol en gel, agua y jabón blanco. Preparan un spray con agua y jabón blanco, dijo Rocío, en todas las superficies, dijo, va a matar exactamente igual, pero limpien, o sea, remarcó muchísimo eso. Aquí nos dicen las personas que hacen ejercicios en distintos espacios públicos o verdes de la ciudad. A ver, ¿cómo está ese tema? Hay algo que no estamos entendiendo. Cuarentena significa quedarnos en nuestro domicilio, no que salgamos a bicicletear, que salgamos a caminar como lo veo, que vayamos a un parque con nuestros niños para jugar a la pelota. Doctora, no, es estar en su casa. Ayer veía algunas publicaciones que hablaban en otros países de que se recomendaba la actividad al aire libre, salir a correr, salir en bicicleta. Pero nosotros estamos en cuarentena, nos pidieron 14 días. O sea, cuarentena es estar adentro. Estar adentro. Pasado ese tiempo, después, si de acá a 14 días levantan la cuarentena, lo pueden hacer. O sea, mientras tanto, tratemos de restringir la circulación en todos lados. Porque hay como dicen, bueno, pero si total estamos al aire libre no contagia. Entonces, claro, no. He visto gente ayer en el paseo saludable, porque acá los vemos, entonces se fueron al paseo saludable y compartían el mate. Tomemos conciencia, no es por... O sea, primero nos tenemos que querer nosotros, pero también tenemos que querer al resto de la gente. Sin llegar a compartir, salir a correr solo o salir en bicicleta solo. Es más, vos sabés lo pregunto porque me lo están consultando. Por es más, vos sabés que hoy en Cadena 3 justamente un ciclista decía, yo me quedo en mi casa porque yo salgo. Dijo, me caigo, inclusive. Algo así simple. O sea, tengo un buen accidente. Dijo, tengo que terminar yendo a un centro de salud. O sea, estoy ocupando gente. Es cierto, sí. También en otra situación, dijo, cuando yo podría haberme quedado en mi casa, son, dijo, 15 días. Hablaba con un profesionalismo. Fíjate que hay un montón de videos, no tengo el nombre. Hay un montón de videos que los suben a Instagram, a Facebook, a todas las redes sociales de lo que podemos hacer en el domicilio. Es más, los profesores de gimnasio chicos, te están dando las mancuernas, las rutinas, los para hacer en tu casa. Sí. ¿Qué pasa? Nos preguntan acá con los asmáticos y alérgicos. También, grupo de riesgo. Grupo de riesgo. Felicitaciones a la doctora por su profesionalismo total. Otro mensaje acá. Buenas tardes. La lavandina desinfecta, sí, la lavandina desinfecta bien. Incluso hasta podemos hacer el spray, Lo podemos hacer diluida en agua y con eso rociar las superficies. No solamente en el balde con agua, sino en un rociador y rociar las superficies. Bueno, creo que más o menos estoy viendo de que no nos haya quedado alguna por ahí muy, muy importante. Todos rondan más o menos en lo mismo. Las personas con tratamiento oncológico también, ¿no? No, son personas de riesgo, inmunocomprometidas, de alto riesgo. Sí. Tengo mi bebé de 12 meses. ¿Lo puedo ir a vacunar? ¿Debo irlo a vacunar? Te cuento que la primera medida fue separar la guardia del SAMCO, que en una parte es respiratoria y en otro es resto de los pacientes que concurren a la guardia. ¿Qué tienen, dos guardias distintas ahora? Sí, en la guardia que comúnmente atendían los chicos pasan los pacientes que tienen síntomas respiratorios. Y en la otra guardia, que es en un consultorio, pasan el resto de los pacientes. Por eso es importante cuando lleguen al SAMCO que le comuniquen los síntomas en admisión para que ellos determinen a cuál guardia va. Bien. A partir de eso nos pusimos a pensar, porque teníamos un vacunatorio, a partir de la reunión con los médicos privados, teníamos un vacunatorio dentro del SAMCO donde tenía que entrar la gente, embarazadas, niños. Entonces hablamos con la municipalidad y nos cedieron en el taller municipal, así que lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 11 Fabiana Fiol va a estar vacunando en el taller municipal y miércoles de 15 a 19 para evitar la circulación dentro de nuestro hospital. Entonces esta gente va directamente al taller municipal, Moreno y... Moreno entre Delfo Cabrera y Presidente Perón. Al lado de Rotary. Más fácil, acá que es al lado de seguimos Rotary, hablando así, entonces la gente se ubica así. Lo que me olvidé de hablarlo con el intendente y con Daniela Pérez, secretaria de gobierno antes, vale la pena decirlo ahora, también los cuidados que debemos tener por el tema del dengue, porque hablamos todo de coronavirus y nos olvidamos de dengue, donde hay muchísimos casos
Santa Fe, también en Córdoba, que es una provincia cercana, limítrofe, y bueno, me parece que no tenemos que olvidarnos de esta cuestión, ¿no? Hace 10 días estuvimos con intendentes, con los municipios y los directores de salud en una charla sobre dengue, porque a veces la gente se cree que estamos lejos, que no nos va a pasar, y realmente hay casos. Hace 3 o 4 días falleció una persona de dengue en Rosario. ¿Hay un caso en Las Rosas? Hubo un caso que ya le dieron el alta, se hizo enseguida el bloqueo, hay en Rafaela, en Fray Luis Bertrán, en toda esa zona. El dengue tenemos que descacharrizar, por ahí no me sale. Sí, no es fácil. Hay que descacharrizar. Sí, ¿qué es esto? El mosquito de la Aedes aegypti pone huevos en todo lo que sea que tenga pared. A diferencia del mosquito el Culex, que normalmente lo vemos siempre, ese se puede posar en el agua y tener sus huevos, poner sus huevos en el agua. Pero los Aedes, siempre que haya pared, ahí sí van a depositar los huevos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claro. Si tenemos cubiertas, si tenemos vasijas, el comedero de los perros, porque a veces, ¿qué hacemos? Tenemos el comedero, el agua de los perros, y la mayoría tenemos 10 centímetros de agua y le echamos agua para que se llene el recipiente. No, tiramos el agua que está, lavamos bien las paredes, que es donde puede haber huevos de la Aedes aegypti, y volvemos a colocar agua limpia. Bien. ¿Qué pasa con el lago de la plaza? El lago de la plaza tiene circulación. Ahí estamos. Tiene circulación, tiene entrada y salida, entonces ahí no se juntan. Entonces se puede quedar. Sí, a veces me mandan fotos de las cunetas. Sí, no, porque no tiene paredes. Claro, ahí estamos. Estoy embarazada, ¿debo ir a vacunarme por más que no sea la vacuna de la gripe o debo esperar? Si te lo indicó tu obstetra, llegate a vacunar porque no está dentro del SAMCO, está en el taller municipal, para eso lo pusimos. Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias. Hay muchísimas preguntas. Sí, podemos estar hasta mañana tranquilamente, pueden anunciar las próximas medidas. Bueno, igual podemos seguir, ¿no? La semana que viene podemos seguir ocupándonos, vamos a seguir obviamente, ¿no? Ocupándonos del tema. Digo, podemos seguir con este tipo de entrevistas donde la gente tiene la posibilidad de hacer consultas, ¿no? Si un empleado trabaja en un centro de salud, teniendo hijos, ¿cómo hace la cuarentena? ¿Qué precauciones debe tomar? Lo mismo que dije. Yo, que trabajo en un centro de salud, cuando vuelvo a mi casa, los zapatos los limpio antes de entrar o me despojo de mi ropa en una bolsita y entro a mi casa. Muy bien. Lavémonos las manos, importantísimo. Gracias, doctora Barone. No, gracias a ustedes. Muy amable, gracias, doctora Barone.